Hola, bueno, espero estén bien. Continuamos con la clase número 14 del curso. Esta parte de la materia se va a diferenciar. Esta parte de la materia se va a diferenciar un poquito de lo que ya hemos estudiado anteriormente, de cálculo vectorial. Sin embargo, hay partes en donde vamos a usar conceptos de cálculo vectorial en algunos momentos, no en todos. ¿Ok? Eh, Más que todo, desde un punto de vista del análisis vectorial, vamos a estar trabajando con integrales de línea, pero viéndolo desde otra perspectiva, ¿ok? En esta parte de variable compleja. Entonces, bueno, tengo entendido que la mayoría de ustedes ya vieron un curso donde vieron estas nociones básicas de números complejos, así que las propiedades muy básicas las voy a nombrar, ¿ok? Pero imagino que ya la mayoría lo ha estudiado, entonces voy a pasar un poquito rápido en esas propiedades. Sí, me interesaría más es describir propiedades geométricas de estos números complejos, ¿ok? Y también imagino que ya debe estar disponible en los cursos una guía de apuntes para la clase 14, ¿sí? Que es una especie de complemento a cosas que no están en la guía de apuntes del curso, ¿ok? Por ejemplo, tienen acá en esta guía de apuntes, les escribí con más detalles la representación polar de números complejos, la fórmula de Moix, logaritmos complejos, cómo se definen los logaritmos complejos, ¿ok? Más una descripción más completa de todas esas deducciones, así como también de funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas, ¿ok? Que esas sí no están en la guía de apuntes, ¿ok? O creo que están de manera como ejercicios, ¿sí? Entonces me gustaría que lo repasasen eso, ¿sí? O sea, sobre todo la gente de matemática o de eléctrica, que luego después en la carrera van a usar eso a futuro. Entonces, si lo pueden aprender ahorita, muchísimo mejor, ¿ok? Mañana cuando lleguen allá ya están expertos en el asunto, ¿ok? Entonces, bueno, yo voy a continuar acá con propiedades básicas de números complejos, ¿sí? Entonces, no voy a caer en tecnicismos de definirles, bueno, tienes un cuerpo, entonces vas a hacer una copia del cuerpo de los números complejos y del cuerpo de los números reales y lo vas a llevar a los números complejos, sino vamos a ver la parte práctica, que es lo que nos interesa en este curso, ¿ok? Entonces, bueno, propiedades básicas. Primero, yo quería motivarlos de alguna manera. Bueno, los números complejos surgen es de ecuaciones de ecuaciones polinómicas reales, a coeficientes reales, en donde no es posible conseguir soluciones. Por ejemplo, esta ecuación, esta creo que es la ecuación donde surgen los números complejos, intentar hallar x sobre números reales, tal que se satisfaga esa condición. Sí, entonces uno llega a la condición acá de que, bueno, este cuadrado tiene que ser menos 1, ¿ok? Entonces lo que fue algo contradictorio en ese tiempo, ¿sí? Porque, bueno, esta cantidad es estrictamente positiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo era posible definir tales números, ¿sí? Entonces creo que es 1600 y algo. Euler es el que da motivo al estudio de la variable compleja, aunque ya habían ciertos trabajos sobre eso, ¿sí? Entonces, bueno, uno intenta representar la unidad imaginaria y como el vector 0, 1. ¿Ok? O sea, uno lo que va a intentar establecer es una relación entre números complejos y pares ordenados en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, la unidad imaginaria, que es el número i, ¿sí? Ella satisface la siguiente condición. Bueno, uno puede definir un número complejo z, que es de la forma x más y, ¿ok? ¿Ok? Donde
X denota la parte real del número complejo y Y, bueno, aquí sería Y, denota la parte imaginaria. ¿Ok? De dicho número. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, uno puede establecer, como les mencioné antes, uno puede establecer una relación biunívoca entre complejos y pares ordenados, ¿sí? Entonces uno lo que va a tener es que va a representar a partir de esta, definiendo la unidad imaginaria como este vectorcito. Aquí tengo, este ya pasa a llamarse, cuando lo veo en el plano complejo, si este es mi plano complejo C, este es mi eje imaginario. Y este pasa a llamarse mi eje real. ¿Ok? Entonces esta unidad imaginaria acá, esto me permite definir, representar el número complejo de la siguiente manera. Tengo en la coordenada X, tengo la proyección sobre el eje real. Este es Y por Y. ¿Ok? Entonces lo que tengo es simplemente que mi numerito complejo Z se representa de esa manera. Son simplemente proyecciones sobre ejes coordenados. ¿Ok? Solo que ahora vean que la diferencia está en que yo paso a llamar esto eje imaginario. Y las coordenadas que van acá para estos numeritos son de la forma I veces algún número. ¿Sí? Aquí yo, o sea, aquí yo no podría colocar -1, -2, sino unidad imaginaria. Y 2i, 3i, 4i, de esa manera. ¿Sí? Entonces, bueno, las notaciones que utilizaremos para parte real y parte imaginaria. Esto es estándar. ¿Sí? Entonces denotamos por la parte, por R de Z. R de Z, la parte real del número Z, que tiene esta forma, X más Y, o sea, parte real de Z es simplemente X, y la parte imaginaria la denotamos por, bueno, imaginaria de Z, y esto es simplemente Y. ¿Ok? Aquí no colocamos la unidad imaginaria, simplemente lo que va al frente de esta I. ¿Ok? De esta I latina. Bien, entonces, bueno, a diferencia de R2, yo puedo definir sobre los complejos, está definido un producto. ¿Ok? Entonces, ese producto, que no lo tengo para vectores, y no es el producto interno, sino un producto que en realidad para dos números complejos le asocia otro número complejo. ¿Ok? Recuerden que el producto interno, a diferencia del producto de números complejos, él toma dos vectores y el producto que le asocia es un numerito, un escalar. ¿Ok? Aquí no, aquí nos quedamos dentro del cuerpo complejo. ¿Sí? Entonces, vamos a definir primero producto de números complejos. ¿Ok? Entonces, bueno, para Z de la forma X1 más Y1, vamos a poner Z1, y Z2 igual a X2 más Y2 con X1, X2, Y1, Y2 en R. ¿Ok? Vamos a definir Z1 por Z2 de la siguiente manera. X1 más Y1, X2 más Y2. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a usar acá, ¿sí? Es simplemente hacer una propiedad distributiva. ¿Ok? Esto formalmente no estaría bien. Lo que me interesa acá es desde el punto de vista
intuitivo, que ustedes entiendan cómo es el punto de vista práctico de trabajar con estas operaciones, ¿ok? O sea, aquí no estoy siendo muy purista en esto. Entonces lo que vamos a hacer es una propiedad distributiva acá. Me quedaría x1, x2 más y x1, y2 más y, y1, x2 más y cuadrado, y2, y1. ¿Ok? Entonces, uno define acá x1, x2, bueno, define, no, agrupa lo que tiene en parte real solita, ¿sí? Vamos a asociar este con este. Entonces aquí me va a quedar y2, y1, ¿ok? Más y veces x1, y2, más y1, x2, ¿ok? Aquí estoy usando es la condición y cuadrado igual a menos 1, que simplemente viene motivado por esta ecuación, ¿ok? Uno busca un numerito complejo tal que su cuadrado sea igual a menos 1. Entonces, por eso es que uno definió esta unidad imaginaria tal que y cuadrado, déjenme colocarlo acá, es igual a menos 1. ¿Ok? Entonces tiene que definir uno un producto de manera tal que sea consecuente con esta condición. ¿Ok? Entonces, bueno, si uno, si uno considera esta condición, uno puede hacer el producto para cualquier par de números complejos definido de esta forma. ¿Ok? Entonces, repito, acá es simplemente, cuando multipliquen números complejos, es simplemente hacer una propiedad distributiva. ¿Ok? Aquí tienes distributiva en esta con respecto a esta suma. ¿Ok? Para este elemento, distributiva con respecto a esta suma y con este también. ¿Sí? Solo teniendo en cuenta que y cuadrado es igual a menos 1. ¿Ok? Luego veremos una interpretación geométrica de qué significa, o sea, geométricamente, qué significa cuando yo multiplico dos números complejos. O sea, veremos que esos son propiedades básicas de geometría, por ejemplo, rotaciones, reflexiones, etc. ¿Ok? Otra propiedad importante que tienen los números complejos es la operación de conjugación. ¿Ok? Entonces, dado un número complejo, vamos a llamar este número complejo z de esta forma, x más y, ¿ok? Se define el conjugado de ese numerito z como, ok, y la notación es estándar acá, ok, siempre se denota de esta manera, una barrita arriba del numerito, ok. Entonces, conjugado de z es simplemente tomar el numerito complejo y cambiar el signo que aparece aquí en la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, geométricamente, ¿qué es lo que uno está haciendo? Bueno, si yo tengo mi plano complejo, 0 acá, y tengo x aquí, tengo y acá, y entonces, bueno, aquí es y veces y. Entonces, este es mi número complejo z que tengo originalmente. Entonces, yo quiero ver qué es lo que hace geométricamente la operación de conjugación, ¿sí? Entonces, la conjugación lo que me hace es una reflexión por el eje real, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, si yo voy a representar este numerito ahora, lo que hago es ver la reflexión de esta cosa por esta recta, ¿sí? Esto me quedaría acá menos y. Y entonces voy a tener que mi numerito z conjugado es simplemente una reflexión por por el eje real. ¿Ok? Entonces la operación de conjugación es una reflexión.
por el eje real. ¿Ok? Esto acá desde el punto de vista geométrico. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de esas dos nociones, tenemos una noción de producto, tenemos una unidad imaginaria y tenemos una noción de conjugación. Uno tiene las siguientes propiedades. ¿Ok? Estas son propiedades básicas de números complejos. Okay, dentro de las propiedades básicas tenemos lo siguiente. Para todo Z1, Z2, números complejos, ¿ok? Uno tiene que la conjugación de Z1 más Z2, esto es Z1 conjugado más Z2 conjugado, ¿ok? Entonces esto es simplemente, si uno se toma Z1 de la forma X1 más Y1 y tomamos Z2 de la forma X2 más Y2, uno calcula Z1 más Z2, esto le quedaría X1 más X2 más Y veces Y1 más Y2, ¿ok? Entonces cuando tomo la conjugación acá, me quedaría Z1 más Z2 conjugado. Esto sería X1 más X2 menos Y veces Y1 más Y2. Entonces separo acá, ok, tomo X1 menos Y1, eso sería Z1 conjugado, y si tomo el otro acá me quedaría X2 menos Y2, o sea, más Z2 conjugado. Bastante fácil, ¿no? Entonces, otra propiedad interesante es la relación que uno puede establecer, que uno tiene entre la operación de producto de números complejos con la operación de conjugación, ¿sí? Entonces uno tiene para todo Z1, Z2 números complejos, y yo intento calcular el producto acá, este producto de números complejos, que es el conjugado del producto, este es simplemente el producto de los conjugados de cada número. ¿Ok? Bien, entonces esta propiedad, no, acá, aquí no es para todo Z. Oh, caramba. Sí, si yo tengo la ecuación Z conjugado es igual a Z, esto vale sí, solo sí, Z es un número real. Bueno, y esta propiedad es evidente de acá, de esta intuición geométrica que uno tiene. ¿Cuáles son los únicos puntos fijos cuando yo hago la reflexión? Bueno, todos los que se quedan todos los que se quedan sobre esta línea, sobre la línea real, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que la operación de conjugación los deja invariantes, los deja fijos si todos ellos son reales, o sea, no se mueven si están sobre esa recta real. ¿Sí? Otra propiedad interesante es, bueno, para todo Z complejo, Z conjugado, y hago el conjugado de Z, esto vuelve a Z. ¿Sí? Entonces, si yo tomo Z acá y hago el conjugado, reflejé por estas rectas. ¿Ok? Me queda Z conjugado. Si vuelvo a reflejar esta mediante esta recta, ¿ok? Vuelvo a Z. ¿Sí? Entonces, bien intuitivo geométricamente esta propiedad. ¿Ok? Entonces, otra propiedad interesante que uno usa muchísimo es que para todo Z complejo, Z por Z conjugado, esto me da, bueno, déjenme colocar acá para ser más explícito. Este programita está chistoso. Lo siguiente, ¿sí? O sea, vamos a colocar Z de la forma X más Y. Entonces Z veces Z conjugado, esto me quedaría X más Y, X menos Y. Y esto sería X cuadrado menos YX más YX, me quedaría más Y cuadrado.
Estas dos cosas se cancelan y me queda x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces, la longitud, como uno tiene una relación bionívoca entre complejos y pares ordenados, uno puede ver que yo puedo definir la norma de un número complejo, ¿ok? La longitud del número complejo, ¿sí? O sea, la distancia que hay desde el origen hasta donde está él, ¿sí? Entonces, si yo tengo z acá, este es mi numerito z, esta distancia que está acá, vean que si yo lo pienso, si me olvido por un momento de esta unidad imaginaria acá, esta distancia que está aquí, yo la hago usando el teorema de Pitágoras. Esto me quedaría raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, vean lo que está acá. O sea, z por z conjugado, esto es simplemente la norma elevada al cuadrado de z pensado como un vector. O sea, si yo pienso z, lo pienso como el vectorcito xy. Si yo pienso z como este vectorcito xy, ¿sí? Entonces yo voy a tener que esta cosa, este producto que está acá, ¿sí? Me define simplemente la norma del vectorcito elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces eso nos da pie para uno definir la norma de un número complejo. ¿Sí? Entonces uno tiene el módulo de z, esto se define como la raíz cuadrada de la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. Déjenme escribir esto bien porque si no, no se va a entender. Al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si tengo z definido de esta manera, esto es simplemente raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, con esta definición, recuerden, esto me está definiendo acá es la longitud que hay desde el origen hasta el número complejo z. ¿Ok? Entonces, así que puedo decir, bueno, módulo de z al cuadrado, si vuelvo a comparar con esta relación, esto es simplemente z veces z conjugado o z conjugado veces z. Esta propiedad de multiplicación es, perdón, conmutativa. ¿Sí? Otra propiedad interesante es expresiones para la parte real de z y para la parte imaginaria de z en términos de los conjugados. ¿Sí? Estas son expresiones que se usan bastante en la práctica. ¿Ok? Entonces ténganlas siempre en cuenta. ¿Sí? Entonces si z pertenece a los complejos, entonces la parte real de z, esto es simplemente z más z conjugado sobre 2, y la parte imaginaria de z, esto es z menos z conjugado sobre 2i. ¿Ok? Vamos a hacer la primerita, la segunda se las dejo a ustedes como ejercicio, pero es bastante sencilla. ¿Ok? Entonces si z es de la forma x más y, entonces z conjugado va a ser de la forma x menos y. Sumamos y nos va a quedar z más z conjugado va a ser 2x más y menos y. Estos dos se van y me queda 2x. O sea que x es simplemente z más z conjugado sobre 2. ¿Quién es x? Parte real del número complejo. ¿Ok? Entonces para la parte imaginaria es simplemente hacer la operación que está acá y despejar. ¿Ok? Sencillo. Bien. Otra operación, como tenemos un producto, uno puede hablar de la noción de inversa. Inverso de un número complejo. ¿Ok? Entonces, para el inverso de un número complejo, entonces uno quiere lo siguiente. Entonces, uno va a definir
eh, para z perteneciente a los complejos exceptuando el 0, 1 sobre z, uno puede estimarlo de la siguiente manera. Okay. Cualquier número complejo yo lo puedo escribir de la forma a más b. Okay. El problema es que dependiendo cuál sea la expresión que él esté envuelto, yo tengo que verificar quién es a y quién es b. ¿Sí? Entonces, en este caso, uno lo que hace siempre es, bueno, para tú tener una expresión para el número complejo z, pongamos z igual a x más y, uno lo que hace es lo siguiente. ¿Sí? Multiplicas arriba y abajo por z conjugado, o sea, estás multiplicando por 1, y te quedaría z conjugado, y aquí quedaría z veces z conjugado. Recuerden, esto que está acá es simplemente lo que vimos acá. Z por z conjugado es el módulo del número al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto es z conjugado sobre el módulo de z al cuadrado. Bueno, pero si yo lo escribo ahora en términos de parte real y parte imaginaria, lo que me quedaría es x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos y veces raíz cuadrada, perdón. Ahí no va raíz cuadrada. Aquí me quedaría x sobre x cuadrado más y cuadrado menos y veces y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? No sé si si esto lo ven como un vector coordenado. ¿Sí? No sé si recuerdan de las clases anteriores que estudiamos mucho este campo, que es bien maluco alrededor del origen. Vean porque era bien maluco. Y que era simplemente invertir un número complejo. Eso es lo que estábamos haciendo ahí. ¿Ok? Bueno, esa manera de comentar. Entonces, de esta manera puedo definir el inverso de un número complejo. O sea, 1 sobre z va a ser simplemente esto. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora bien, en el caso que lo tenga combinado, o sea, si z, w son números complejos, ¿ok? Con z diferente de 0, w sobre z, esto es simplemente w por 1 sobre z. O sea que esto es, bueno, 1 sobre z, vimos por esto de acá, que él se define como, coloco w, lo dejo igual, y coloco acá z conjugado, módulo de z al cuadrado. ¿Ok? Entonces esto es w, z conjugado sobre módulo de z al cuadrado. ¿Ok? Entonces de esa manera tengo definido el cociente de dos números complejos. ¿Sí? Repito, voy yendo algo rápido acá porque esto ustedes ya lo conocen. Simplemente es un breve repasito. La estructura métrica del plano complejo. ¿Ok? Entonces, cuando me refiero a estructura métrica, uno quiere tener una noción de distancia en el plano complejo. ¿Ok? Es lo que definimos acá, la noción de norma de un número complejo, que está de esta manera. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es que en esencia, dado un número, esto parece un número, dado un número complejo, z de la forma x más y, ¿ok? Entonces tenemos módulo de z como x cuadrado más y cuadrado, ¿ok? Entonces eso me permite a mí establecer una noción de distancia a partir de esta norma entre dos números complejos. O sea, ¿puedo yo determinar cuál es la distancia que hay de un número complejo a otro? Sí, sí puedo. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, ya uno tiene establecido una noción de distancia en R2, ¿ok?
Recuerde, cuando uno establece una noción de distancia, lo que estoy diciendo es simplemente si tú me das dos vectores, si los pienso como vectores en el plan en R2, ¿cuál es la distancia entre ellos? ¿Cómo se expresa eso? Entonces, bueno, es raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas en X al cuadrado más la diferencia de las coordenadas en Y elevadas al cuadrado. ¿Sí? Solo que va a cambiar un poquito es la forma en que se escribe, ¿sí? Dado que el plano complejo tiene otra estructura, ¿sí? Otra estructura en cuanto a representación, ¿sí? Entonces tengo la distancia, bueno, noción de distancia entre números complejos. Ok. Borrar acá un poquito. Caramba, con este programa. Bien, entonces para Z, W, números complejos, ¿sí? Se define la distancia entre Z y W como, bueno, vamos a anotarlo así, la distancia de Z del número complejo Z al número complejo W, este es simplemente el módulo de la diferencia de esos dos vectores, ¿no? De esos dos números complejos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Si yo le doy una expresión para las coordenadas de esos caballeros, de Z y de W, entonces si Z es de la forma X más y W es de la forma A más IB, entonces Z menos W es de la forma X menos A más I por Y menos B. ¿Ok? Entonces el módulo de Z menos W, esto es simplemente la raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado. ¿Ok? Entonces esto que está acá, si yo reescribo esto, la distancia entre Z y W, esto es simplemente la raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, la parte real de Z menos la parte real de W al cuadrado más la parte imaginaria de Z menos la parte imaginaria de W, todo es elevado al cuadrado. ¿Ok? Una cosa a tener importante acá, creo que no lo mencioné antes. Cuando colocan parte imaginaria, ustedes se olvidan del i, o sea, solamente les interesa el numerito que multiplica i. ¿Ok? Entonces, por eso son siempre números reales. Esta cosa es siempre un número real. ¿Ok? Entonces, propiedades de esta función distancia. Bueno, la primera propiedad uno tiene que la distancia de ZW siempre mayor o igual a 0 para todo Z, W en complejos. ¿Ok? Uno también tiene la siguiente propiedad. Más allá bueno, déjenme colocar así la de la función distancia. Estoy viendo acá en mis notas. Coloquemos esta. Esta es muy importante. ¿Ok? La distancia de Z a W, esto es menor o igual que la distancia de Z a U más la distancia de U a W. ¿Okay? Para todo Z, U, W perteneciente a los complejos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Esta es la famosa desigualdad triangular. ¿Ok? Que vale para números reales, pero también vale para números complejos. O sea, esto que está acá, ¿qué me está diciendo? Que el módulo de Z menos W es siempre menor o igual que el módulo de Z menos U
más el módulo de U menos W. ¿Ok? Entonces uno también tiene que, como consecuencia, el módulo de Z1 más Z2, esto es simplemente menor o igual que el módulo de Z1 más el módulo de Z2, desigualdad triangular. O decir, bueno, sí, desigualdad triangular. ¿Ok? Para todo Z1, Z2, números complejos. ¿Ok? Entonces, bien, propiedades también de la, esto ya más allá de las propiedades de la función distancia entre dos números complejos, es propiedades de la norma, que son también bastante útiles en la práctica. Este programa hoy está súper pesado. Es lo siguiente. Si yo tomo la norma del conjugado de un número complejo, ¿ok? Vean acá. Está el dibujito, colocamos acá. Recuerden que hacer la operación de conjugación era simplemente reflejar por el eje Z, perdón, por el eje real las alturas, ¿ok? Entonces, cuando hago esa reflexión, él no me va a mudar la longitud del número, perdón, del número complejo, ¿sí? Él va a tener la misma longitud, ¿sí? O sea, la distancia de 0 hasta donde él está siempre va a ser la misma, ¿ok? Por lo tanto, uno tiene como propiedad que en la norma del conjugado de Z es simplemente la norma de Z, o sea, no cambia. Para todo Z complejo, también uno tiene la propiedad que la parte real de Z, el módulo, este módulo que está acá, ok, no es la norma de esta cosa, ¿sí? Aunque se denotan iguales, pero son dos cosas diferentes, ¿sí? Este es un numerito real, entonces este módulo es el módulo de un número complejo. Entonces este es menor o igual que, que la norma del número complejo, ¿ok? Y el módulo de la parte imaginaria de Z, esto es menor o igual que el módulo de Z para todo Z complejo, ¿ok? Entonces, bueno, esas son nociones básicas de números complejos, ¿ok? Eso es una parte que está en la guía de apuntes del curso, y ahora voy a mencionarles un poquito de la parte que les coloqué, que imagino que ya debe estar en los cursos, ¿ok? En el momento que vean la grabación. Es forma polar de un número complejo. ¿Ok? Entonces, cuando uno se refiere a fórmula polar, uno lo que está haciendo implícitamente es decir, bueno, vas a usar coordenadas polares para representar el número complejo, ¿sí? Entonces, si tenemos un número complejo Z de la forma X más Y, ¿ok? Entonces, uno puede, bueno, no nulo, ¿ok? Uno puede reescribir ese Z de esta forma. Z lo puedo ver como módulo de... como módulo de Z, ¿ok? Y voy a colocar acá X sobre módulo de Z, Y sobre módulo de Z, ¿ok? Lo que hice aquí fue simplemente multiplicar y dividir por el módulo de Z, aprovechando que esa cosa es no nula, ¿sí? Entonces, recuerden que esto tiene un análogo si yo lo veo como un vector en R2. Esto equivale a tener el vectorcito, esto de acá, ¿ok? Me refiero simplemente a esto de aquí. No me estoy refiriendo a este. Dejémoslo por un momento fuera, ¿ok? Entonces este de acá, déjenme colocarlo acá para que no se vea malentendido. Uno lo puede representar
como, en términos vectoriales, como X sobre módulo de Z, Y sobre módulo de Z. ¿Ok? Entonces noten que este punto está sobre la circunferencia unidad. ¿Eso qué significa? Ok, que este punto esté sobre la circunferencia unidad es simplemente lo que estoy diciendo es esto, que esta coordenada al cuadrado más esta coordenada al cuadrado, esto es igual a 1. O sea, lo que estoy diciendo es x cuadrado sobre módulo de z al cuadrado más y cuadrado sobre módulo de z al cuadrado, esto es igual a 1. ¿Ok? Recuerden que el módulo de z al cuadrado es simplemente x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, vale la igualdad. ¿Sí? Entonces, como este puntito está visto como un vector en R2 está sobre todos estos puntos están sobre la circunferencia unidad, ¿sí? Entonces existe, o bueno, podemos garantizar, entonces X sobre módulo de Z y Y sobre norma de Z, esto es igual al coseno de un ángulo como el seno de un ángulo. ¿Ok? Aquí lo que estoy diciendo es, bueno, la circunferencia unidad, ¿cómo la parametrizo? Bueno, de la forma coseno tita, seno tita. Entonces tiene que existir un ángulo para cada puntito XY tal que se represente de esa manera. ¿Ok? Entonces para algún tita en R. ¿Ok? Pero que ese tita me va a depender es de X y de Y. ¿Ok? Entonces así, si yo vuelvo acá, ¿ok? Recuerden que desarrollé fue esta partecita de aquí. Si yo vuelvo acá y ahora tomo en cuenta a este pedacito de aquí, yo tengo que este numerito complejo de acá, yo lo representé, vean cómo, de la forma cosenotita más senotita, ¿sí? Entonces, si yo lo veo ahora con su representación compleja, él es de la forma cosenotita más sisenotita, ¿ok? Entonces, tengo z es módulo de z por coseno tita más si seno tita, ¿ok? Que esta es bueno, no desarrollamos más esto, simplemente multiplicar. ¿Ok? Entonces esta es la forma polar del número complejo. Entonces, una cuestión acá que está por detrás de esto y que merece la atención resaltarla es la noción del ángulo que hay ahí. ¿Ok? Entonces, esa noción de ángulo se puede interpretar de diferentes maneras y si uno no tiene cuidado se puede malentender. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? ¿Sí? Cuando me di cuenta de que de que estos puntitos estaban sobre la circunferencia unidad, ¿ok? Y dije, bueno, como él está sobre la circunferencia unidad, yo lo que estoy haciendo es describir acá en mi puntito en términos de esta parametrización, ¿ok? Que ya nosotros la conocemos. Entonces, cuando veo esa parametrización, yo estoy diciendo, bueno, para algún tita que me depende, aquí es algún tita que en realidad me depende de XY, ¿ok? Yo voy a tener esa representación. Entonces, ¿cómo es tita? ¿Sí? Y ahí lo difícil. ¿Por qué lo difícil? Bueno, porque ese tita no es único. ¿Okay? En verdad existen infinitos titas que verifican esa condición. Entonces, ¿cómo? Bueno, si yo tengo un número complejo, tengo este número complejo Z, yo estoy viendo acá este ángulo. ¿Ok? Pero vean lo siguiente, si yo tengo ese ángulo y coloco tita más 2pi, esto me está representando el mismo vector, el mismo número complejo. Más loco aún, si yo tomo este ángulo y digo, esto es
tita más, o sea, vuelvo a dar otra vuelta y me quedaría tita más 4 pi. Ese número complejo se está representando no de forma única, porque vean, yo puedo seguir dándole vueltas a esta cosa y hacer infinitas vueltas de longitud 2pi, ¿ok? Entonces lo que voy a tener es, bueno, el módulo no me va a cambiar, la norma del número complejo no me va a cambiar, sin embargo, el ángulo me está dando problemas porque no es único, ¿ok? Sino que tengo cualquier rotación que yo tenga de eso, o sea, cualquier giro que yo tenga de esto, de longitud 2pi, vuelvo a tener una representación diferente para mi número complejo, ¿ok? Entonces aquí entra la noción de argumento de un número complejo, ¿sí? O sea, ¿cómo escoge uno ese ángulo? Y hay que saberlo escoger de una, o sea, yo diría que con pinzas, ¿ok? Porque o sea, esta noción de ángulo para números complejos es bien importante en lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejarlo acá a manera de comentario. Nótese que esta representación del número complejo z no es única, ¿ok? Entonces hay infinitas, yo tengo infinitas representaciones para un mismo número complejo, ¿ok? Entonces, vamos a definir el argumento de un número complejo, ¿ok? Entonces, déjenme colocarlo acá. Vamos a llamar el argumento de un número complejo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos referimos con el argumento de un número complejo? Bueno, vamos a definir dos nociones de argumento de un número complejo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la diferencia de uno que los va a contener a todos y de toda esa colección vamos a sacar uno que es el que nos va a importar, ¿ok? Imagínense como si esto fuese un archivador infinito y solamente nos va a interesar es una gaveta, ¿ok? Entonces, esa es la noción de, de argumento, ¿sí? Bueno, una la noción de argumento, ¿sí? Entonces, el conjunto de todos los argumentos de un número complejo, cuando me refiero a argumento me refiero al ángulo, ¿ok? Conjunto del argumento de un número complejo, no nulo, ¿ok? Vamos a llamarle un número complejo z no nulo, ¿ok? Se representa entonces vean acá, uno lo coloca en mayúscula. Argumento de z, esto es simplemente el conjunto de los t reales, tal que z es igual a módulo de z coseno de t más i seno de t. ¿Ok? Entonces, esto aquí que es, como les mencionaba, el argumento se va a referir al ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vimos acá? Que si yo tomaba este mismo ángulo y lo sumaba a 2pi, volvía a caer en el mismo, volvía a tener el mismo número complejo, solo que tenía el módulo, pero tenía un ángulo diferente. Entonces, si volvía a rodar de nuevo 2pi, o sea, caía en tita más 4pi, volvía a tener el mismo número complejo, pero con una representación diferente. Entonces, vean que acá esto me está describiendo, el argumento me está describiendo son los ángulos. Todas esas representaciones las estoy metiendo dentro de un conjunto, ¿ok? Vean que este es un conjuntito, ¿sí? Aquí están archivados todos los ángulos.
todos los ángulos que me permiten representar a este numerito z. ¿Ok? Entonces, bien. Entonces, uno tiene que observar en particular lo siguiente. Si S, T, o sea, están en el argumento de Z, ¿qué estoy diciendo con esto? Bueno, si S y T son ángulos que me representan al numerito complejo Z, ¿qué relación hay entre ellos dos? ¿Ok? Entonces uno puede establecer la siguiente relación. Si yo tengo dos numeritos complejos, dos numeritos reales, ¿ok? Miren que son reales, estos ángulos que me representan a Z, entonces, ¿qué relación puedo establecer entre ellos? Bueno, yo voy a tener, por esta relación de acá, voy a tener que coseno de T tiene que ser igual a coseno de S y seno de T tiene que ser igual al seno de S. ¿Ok? ¿Cómo hice eso? Bueno, yo llegué acá, como ellos me representan al mismo número Z, lo que estoy es igualando los números. Entonces, cuando dos números complejos son iguales, cuando su parte real es igual, cuando la parte real de uno es igual a la parte real del otro y la parte imaginaria de uno es igual a la parte imaginaria del otro. ¿Ok? Entonces estoy igualando acá parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. De esas dos representaciones que tengo del mismo número. ¿Ok? Entonces, este sistema de ecuaciones vale si solo si S es igual a T más 2kπ cuando SK es un número entero. ¿Ok? Entonces vean acá que si yo tengo un ángulo que me represente a ese número complejo, los tengo todos. ¿Sí? Que fue lo que vimos anteriormente, la noción geométrica. ¿Por qué los tengo todos? Bueno, porque todos son múltiplos de 2kπ, o sea, darle vueltas alrededor de longitud 2pi. ¿Ok? Un múltiplo de longitud 2pi. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno? Si yo conozco el argumento de un número complejo, entonces puedo conocer todos los demás. ¿Sí? Así que puede decir uno, argumento de Z es simplemente T más 2pi Z, si yo lo pongo en términos conjuntistas. ¿Ok? Recuerden que este es mi conjunto de números enteros. ¿Sí? Entonces, bueno, repito esto acá. Dos números complejos son iguales si tienen el mismo módulo los números complejos z, w son iguales si tienen el mismo módulo y el argumento de z es igual al argumento de w. Bueno, pero eso no parece ser lo que te dije ahorita, profesor. Bueno, sí, sí es lo mismo, porque si lo que yo mencioné anteriormente, si yo tengo partes reales, si la parte real de uno es igual a la parte real del otro y la parte imaginaria de uno es igual a la parte imaginaria de otro, sus módulos van a ser iguales y por tanto sus argumentos van a ser iguales. ¿Ok? Simplemente estoy dando condiciones de igualdad utilizando la noción de argumento, o sea, metiendo en este contexto la noción de argumento. ¿Ok? Entonces, dentro de todos los argumentos que ya ven que son infinitos, siempre son infinitos, ¿ok? Vamos a tener uno en particular que ustedes ya han estudiado, ¿ok? Que lo hicimos al principio del curso, que es aquella noción de ángulo, ¿ok? Entonces, esa noción de ángulo que definimos de aquella manera, yo la coloqué fue pensando cuando llegáramos a este punto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir? Este argumento en particular. De entre todos los argumentos de un número complejo, vamos a considerar uno que se encuentra, bueno, en realidad es único. En el intervalo menos pi, pi.
menos pi abierto, pi cerrado, ¿ok? Y viene dado por, bueno, argumento de z, ¿ok? Vean la anotación acá, en esto voy a ser bastante insistente. Acá mayúscula, acá minúscula. Denotan dos cosas diferentes. ¿Que tienen una relación? Sí, mas no son lo mismo. ¿Ok? Entonces, pilas con eso. Argumento de z es simplemente 2 veces la arcotangente de imaginaria de z entre módulo, sí, módulo de z más real de z. ¿Ok? Siempre que z pertenezca a si z no esté en R menos. Esto es menos infinito, 0. ¿Ok? Y argumento de z, este programa está fastidioso, no como ninguno. Esto es igual a pi si z está en R menos. ¿Ok? A dicho argumento, caramba, este se le llama argumento principal de z. Entonces ustedes se podrán preguntar, bueno, pero ¿qué tiene de chistoso que yo me esté tomando ese que esté en el intervalo menos pi a pi? ¿Por qué no tomarme otro que esté? Vean que son de longitud 2pi, ¿no? ¿Por qué no tomarme otro que sea el intervalo 0,2pi? Que ese es el que uno tendría como que el más intuitivo, ¿ok? Entonces, bueno, la mayoría de los libros no les dicen por qué. Sin embargo, la justificación no es tampoco tan complicada, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno toma el argumento principal, uno está pensando a futuro en ciertas cosas. ¿En qué cosas está pensando a futuro? Bueno, en lo siguiente. En un momento vamos a ver que hay algunas funciones de variable real que no tienen sentido en otro tipo de dominios. Por ejemplo, yo no puedo definir con variable real el logaritmo de -1, por poner un ejemplo. Yo no puedo tampoco definir raíz cuadrada de -3, ¿sí? Sin embargo, cuando uno extiende esas funciones al campo de los números complejos, o sea, ahora tu variable es compleja y tiene todo el sentido del mundo calcular raíz de -3, logaritmo de -4, ¿ok? O logaritmo de 4 más 5, ¿sí? Entonces, uno qué es lo que piensa, uno qué es lo que está pensando. Cuando uno encuentra las expresiones para esas funciones, ¿sí? Uno quiere que esas funciones mantengan las propiedades que tenían en R, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de esas funciones tienen envuelta la noción de argumento, ¿ok? ¿Sí? Entonces, para uno mantener las propiedades que tiene ya sobre funciones de variable real y mantenerlas a funciones de variable compleja, ¿ok? Valen es cuando uno toma este argumento en particular, el que está entre el intervalo menos pi a pi, ¿ok? Esa es en esencia la justificación, es una justificación práctica, ¿ok? Que me permite a mí conservar lo que tengo, pero extendiendo. Y quiero que cuando yo haga esa extensión, ¿sí? Mantener esas propiedades, ¿sí? En un rato, no se preocupen, en un rato veremos cuáles son esas propiedades, ¿ok? Entonces, a grosso modo, pongámoslo así. Por ejemplo, yo quiero mantener la propiedad de que el logaritmo de un producto sea igual al logaritmo de una suma.
o quiero mantener la propiedad de que la raíz cuadrada de el producto de dos números complejos sea igual al producto de las raíces cuadradas. ¿Ok? Entonces, bueno, para eso necesito fijar un argumento en particular. ¿Ok? Entonces, bueno, en el curso, a principios del curso, nosotros dimos una expresión para el número, para el ángulo. ¿Sí? Entonces se los coloco de igual manera acá. Está escrito también en estas notas nuevas. ¿Sí? Déjenme colocarlo acá. Igual verifiquen que estas dos cosas van a ser iguales, ¿ok? Se los dejé de ejercicio en las notas, sí, aquí lo tengo. Se los dejé de ejercicio en las notas, sí. Esto es arco tangente de y sobre x menos pi. Si y es menor a 0 y x es menor a 0, va a ser menos pi medios. Si y es menor a 0 y x es igual a 0, arco tangente de y sobre x si x es mayor a 0 y arco tangente de y sobre x más pi si y es mayor a 0 y x es y mayor o igual a 0 y x es menor a 0. ¿Ok? Entonces verificar que son iguales. ¿Ok? O sea, esta de acá con esta de acá. ¿Ok? Este es un ejercicio de trigonometría. ¿Ok? Vean los casitos, por favor. ¿Sí? O sea, desarmen esto que tienen acá, que se representa como parte imaginaria, que es el módulo, intenten desarrollar eso. ¿Ok? Tiene un poquito de cuenta, más no es tan difícil. ¿Ok? Otra propiedad de representación, de representación no, una propiedad interesante de números complejos es la siguiente. Ok, déjenme bajar acá. Otra página aquí. Ok, entonces la fórmula de Moix. ¿Sí? Entonces, esto es una fórmula que te permite reducir muchísimo los cálculos cuando tienes productos de números complejos. ¿Ok? Entonces, si uno tiene, por poner un ejemplo, si tenemos Z, W, números complejos, ¿ok? Y Z de la forma coseno de tita más y seno de tita y W es igual a módulo de W coseno ya, pero es que no quiere borrar. Tachemos esto de acá o para batería. Un momento. Vamos a enchufar esto. Ok. Entonces, caramba, ¿para qué no borro? Bueno, ok. W igual a módulo de W coseno de phi más i seno de phi. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando yo hago la multiplicación z por w? Bueno, esto me queda z por w por coseno de tita más i seno de tita multiplicado por coseno de phi más i seno de phi. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace la propiedad distributiva, déjenme ver acá en mis notas, que yo lo hice, a uno le queda lo siguiente. Le va a quedar Z por W, o sea, estoy usando que el módulo del producto es igual al producto de los módulos, por
me queda coseno tita, coseno phi menos seno tita, seno phi, más i veces seno tita coseno phi más seno phi coseno tita. Ok, entonces recordando un poquito de integral trigonométrica, esto lo que me está diciendo es el módulo de z por w por coseno de tita más phi más i veces seno de tita más phi. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, que cuando yo estoy multiplicando dos números complejos, yo lo que estoy es haciendo dos propiedades en efecto. Vean que acá estoy moviendo los ángulos, o sea, estoy dando un giro, estoy rotando, ¿sí? Y estoy haciendo una homotesia. Homotesia, o sea, estoy, dependiendo cómo sea el módulo de Z y el módulo de W, yo estoy alargando o estoy comprimiendo un poco en la longitud de ese número, ¿ok? Entonces, si tengo Z acá y tengo W acá, entonces Z por W, yo lo que tengo es, déjenme colocarlo con otro colorcito. ¿Okay? Aquí tengo un tita, un phi, y este que está acá es tita más phi, y dependiendo cómo sean estos, esto va a ser más grande o más pequeño. ¿Ok? Entonces este es módulo de Z por W. ¿Ok? Entonces eso es geométricamente lo que uno hace cuando estás haciendo la multiplicación de números complejos. Repito, si estoy tomando un número complejo Z, no nulo, por supuesto, porque si no lo voy a multiplicar por Z. Si estoy tomando dos números complejos, quiero ver geométricamente, lo que estoy haciendo es simplemente, bueno, voy a subrotar ese numerito, o sea, porque voy a considerar la suma de los ángulos, ¿ok? Y voy a tener una homotesia entre los módulos. O sea, va a ser o más pequeño o más grande dependiendo cómo sean Z y W, cómo sea la norma de esos números, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta fórmula que le permite hacer a uno, ¿ok? Cuando uno tiene esta representación acá, uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa si considero multiplicar un mismo número 3 veces, o 4 veces, o 5 veces? ¿Sí? Entonces, bueno, Moa se dio cuenta de eso y estableció lo siguiente. Esta es la fórmula de Moa. ¿Ok? Si Z es un número ahora sí está bueno. Complejo, no nulo. Ok. Tita es su argumento, es un argumento. Ok, de Z y n es un número entero. Se verifica que n tita pertenece a el argumento de z a la n, es decir, z a la n, este es el módulo de z a la n, coseno de n veces tita, más i veces seno de n tita. ¿Me falta un paréntesis? No. ¿Ok? Y este tita acá en el argumento de z.
Entonces, ¿qué tengo acá? Bueno, cuando tengo un número complejo, no nulo, porque si no, no tiene chiste. O sea, si ponen el número complejo z igual 0 y lo elevan a la n, se le va a quedar 0. No hay nada de chiste. ¿Sí? No hay nada interesante. Entonces, bueno, ¿qué tienen acá? Van a tener, si tienen n, un número entero. La mayoría de los libros te dicen un entero positivo, pero también lo puedes extender para negativos. ¿Ok? Hay, hay una forma de hacerlo y es ver el argumento de 1 sobre z. ¿Ok? En la guía de apuntes se los coloqué. O sea, cuando haces el argumento de 1 sobre z, lo que haces es simplemente multiplicar por menos el ángulo. O sea, que estás rotando en orden inverso. Eso es lo que te está diciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo acá a la fórmula de Moa, si uno tiene un número complejo z y lo elevas a una potencia natural, o sea, una potencia, supongan, por un ejemplo, n igual a 3 millones, y tú dices, bueno, si yo tengo ese z, ese número complejo de la forma, pongamos un ejemplo, 1 más 2i, ¿cómo yo elevo 1 más 2i a la 3 millones? ¿Ok? Entonces, como diría, bueno, como se diría de alguna manera, a, a pico y pala, ¿sí? O sea, la forma en que rompen la tierra, ¿sí? O sea, trabajo manual sería, bueno, desarrollar toda esa cuestión y hacer un binomio de Newton para eso y desarrollar todo eso. Bueno, eso no es necesario. La fórmula de Moa te dice que no necesitas eso, sino que simplemente basta con que tú conozcas el argumento de ese número complejo z, ¿ok? Y lo que vas a hacer es tomar ese numerito y le vas a dar n vueltas, ¿ok? De esa n es la cantidad a la potencia a la que estás elevando, ¿sí? Entonces, aquí vean lo que se los coloqué en términos del argumento. Recuerden que este argumento es el conjunto de todos los ángulos, ¿ok? Este no es el argumento principal. Bien, entonces, bueno, un ejemplo de eso, creo que lo coloqué acá, ajá, sí. Un ejemplo es el siguiente. Si uno pretende calcular 1 más i a la 4, entonces, ¿cómo calcula uno eso? Bueno, si yo quiero sufrir un rato, bueno, se los dejo de tarea a ustedes y si quieren verificar la cuenta, es elevar esa cosa a la 4, o sea, desarrollar esos dos binomios, bueno, buena suerte con eso. Yo voy a utilizar la fórmula de Moa. Entonces, ¿qué necesito saber para la fórmula de Moa? Bueno, necesito saber el módulo. Entonces, el módulo de 1 más i, esto es simplemente raíz de 1 más un 1 que hay multiplicando acá. O sea, esto es raíz de 2. ¿Ok? El ángulo, entonces tengo el argumento principal de este número. Como tengo la coordenada x positiva, esto es simplemente pi cuarto. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí no es argumento de z, argumento de 1 más i, este numerito en particular. Esto es pi cuartos. ¿Ok? Entonces, 1 más i a la 4, este es simplemente menos 4. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué yo digo que es menos 4? Bueno, esto es el módulo de z, o sea, el módulo de 1 más i elevado a la potencia 4. Raíz de 2 elevado a la 4. ¿Ok? Me va a quedar coseno de 4 veces pi cuartos más i seno de 4 veces pi cuartos. ¿Ok? Entonces acá me queda raíz de 2 a la 4. Esta me quedaría 4 por coseno de pi. ¿Ok? Más i seno de pi. Esta cosa es 0 y coseno de pi es menos 1, menos 4. ¿Ok? Bastante sencillo. ¿Ok? Entonces, dada la fórmula de 9, ven que simplifica bastante. Igual en la guía, hay una guía de apuntes, una guía de ejercicios que creo que la colocó Patricio, donde tienen varios ejercicios para esta parte. ¿Ok?
Sí, bien, vamos con las raíces del número complejo. Ok. Entonces, supongamos que queremos resolver la ecuación W a la N igual a Z, donde N es un número real, N mayor o igual a 2, número natural, y Z es diferente de 0, es un número complejo conocido. ¿Ok? Supongan por un momento que yo les estoy preguntando es, bueno, si yo lo pensase en R, bueno, X a la N igual a 2. Y yo te estoy pidiendo quién es X acá, ¿no? O sea, haga una analogía con esto. O sea, este Z que está acá es conocido. Es como si yo le estuviese dando, este Z le estoy colocando un valor en particular. ¿Ok? Entonces, bueno, borremos esto para que cause confusión acá. Entonces, yo quiero saber cuál es la forma que tiene ese W que satisface esa ecuación. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber, recuerden, cuando uno está haciendo, despejando la ecuación, uno siempre está teniendo son las funciones inversas. ¿Sí? Entonces, yo lo que les estoy pidiendo acá de manera escondida es, dame cómo es la fórmula para la raíz enésima, ¿sí? Compleja de un número complejo. ¿Ok? Z es un número complejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a escribir la representación polar de esta. De W. Entonces, W, él se va a representar como módulo de W y me va a quedar coseno de phi más I seno de phi. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, si yo tengo dado de esta manera, voy a elevar este numerito a la n. Entonces, por la fórmula de Moa, ¿qué es lo que tengo? Bueno, por la fórmula de Moa yo tengo que W a la n, esto es módulo de W a la n, coseno de n phi más I seno de n phi. Y esto es igual a z. ¿Ok? Entonces, si yo represento z, ¿ok? En términos polares, o sea, si z es igual a módulo de z coseno de algún ángulo θ más I seno de θ, a mí lo que me queda es igualar, ¿no? Entonces, perdón, esta igualdad de acá vale si solo si módulo de W a la N es igual al módulo de Z y phi, N veces phi es igual a θ más 2K pi, con K perteneciente a los enteros. ¿Ok? Ahí lo que estoy haciendo es igualando parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, en verdad lo que estoy haciendo acá es algo semejante, permítanme ver un momento acá, a lo que hice acá. Ok, subamos un poquito aquí. Algo parecido a lo que hice acá. Ok, cuando hice la igualación. Entonces, hagan ustedes como ejercicio, por favor, verifiquen esa partita. ¿Sí? Entonces me quedo de acá, de esta ecuación de acá, de esta ecuación de acá me está quedando, bueno, módulo de W es módulo de Z a la 1 entre N y vamos a tener que phi sub K, este
Voy a anotarlo con phi sub k porque depende de k, ¿ok? Phi sub k es tita más 2k pi entre n. ¿Sí? Pero vean una cosa, aquí yo estoy teniendo infinitos ángulos. Esto no es consistente, porque si estoy teniendo, esto es un polinomio, ¿sí? De grado n, él debe tener a lo sumo n raíces, ¿sí? Diferentes, en este caso, pero a lo sumo n, no pueden haber más de n, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Ok? Como estoy teniendo acá entero, lo que está pasando es que las raíces se están repitiendo, ¿ok? Entonces, si yo no fijo ese k, ¿sí? Lo que voy a tener son diferentes representaciones para mis raíces, ¿sí? Entonces, en realidad, uno puede fijar ¿cómo se dice? Las raíces que tiene, ¿sí? Y en verdad darse cuenta de que uno puede obtener que existen a lo sumo n raíces, ¿ok? Esto es k desde 0, 1, 2, hasta n-1, ¿ok? Sí, entonces, bueno, en la guía se los detallé bastante este cálculo, ok, lo voy a pasar ahorita por encima, o sea, justificar eso, pero tiene que ver con, o sea, los conceptos de divisibilidad, ¿sí? Entonces, si yo tomo dos raíces diferentes, si yo tomo dos raíces que tengan la misma representación, lo que voy a ver es, bueno, ¿qué pasa con esos numeritos que me dan esa representación? ¿Ok? Uno puede establecer una relación bien sencilla ahí. O sea, ahí le va a quedar que una diferencia es divisible eh, por m. ¿Ok? Ok, o sea, divisible por n, perdón. ¿Sí? Entonces, bueno, como les dije, voy a obviar eso por un momento. ¿Sí? Entonces, bueno, dado fijado uno, esta cantidad de raíces que hay, n raíces para aquella ecuación, uno tiene que la raíz enésima de z, ¿sí? O sea, si yo voy acá y digo, bueno, mi w aquí es la raíz enésima de z. Eso no lo intuye acá de esta ecuación, pero el problema es que, ¿cómo es la raíz enésima de un número complejo? ¿Ok? Entonces miren la forma que ella tiene. Bueno, si W es esto, vean que W tiene esta forma. W es módulo de W coseno de phi más seno de phi. ¿Quién es módulo de W? Módulo de W es el módulo de Z a la 1 entre n. ¿Quién es phi? Bueno, phi es una colección de ángulos que me aparecen acá que dependen de K. Vimos que, como les comenté, K lo vamos a colocar entre 0 hasta n-1. ¿Ok? Verifiquen esto también, por favor. Pero si hay alguna duda, me consultan. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, que la función compleja, la raíz enésima compleja, bien, tiene la siguiente expresión. Módulo de z a la 1 entre n, coseno del argumento de z entre n, más i veces el seno del argumento de z entre n. ¿Ok? Entonces, en ese caso, lo que yo tengo para la solución, cuando coloco estos phi sub k, ¿sí? La ecuación w a la n igual z tiene por solución zk igual a módulo de z a la 1 sobre k coseno del argumento de z más 2k pi entre n más i veces el seno del argumento de z más 2k pi entre n, ¿ok? Y ese k va variando desde 0 hasta n-1, ¿ok?
Entonces uno tiene una representación para esas raíces, o sea, tiene una representación geométrica bien, bien bonita, ¿ok? Y es que si yo estoy hallando las soluciones de esta ecuación, ¿dónde la coloqué? De W a la N igual Z, ambos complejos, ¿sí? Las raíces quedan metidas, no dentro del círculo unidad, ¿ok? Eso depende de cómo sea el Z que yo tenga, ¿sí? Puede variar el radio, ¿sí? Entonces lo que me van a quedar, todas las raíces me quedan metidas sobre una circunferencia. Todas, ¿ok? Entonces ellas me forman un polígono regular, ¿ok? Por ejemplo, cuando tengo W a la 4 igual a 1. Entonces, cuando yo calculo las cuatro raíces de esta manera, ¿ok? Lo que voy a conseguir es, las cuatro raíces van a formar un cuadradito dentro con bordes sobre la circunferencia. Cuando tenga por ejemplo, W a la 5 igual a 1, me va a quedar en un pentágono, ¿ok? O sea, las cinco raíces van a quedar sobre, las cinco raíces forman un polígono regular de 5 lados, ¿ok? Entonces, bueno, esa en ese sentido. Bien. Entonces, en la guía de apuntes les dejé algunos ejercicios en esta parte. Por favor, trabajenlos, ¿ok? Y también les detallé algunas propiedades sobre la función raíz, ¿ok? No la voy a discutir acá, no estoy con mucho tiempo para eso, pero sí voy a darle una manera de comentario, ¿ok? O sea, en la guía de apuntes está propuesto en la que les dejé esta cuestión. Dado que ya tenemos definida la función raíz enésima de un número complejo, esta es la función raíz enésima cuando la veo desde el punto de vista complejo, ¿ok? Noten esta diferencia. Si yo agarro esta cosa de acá y tomo z como un numerito real, yo voy a tener, esta función coincide con la función raíz enésima real, ¿ok? Esto es lo que les mencionaba antes, por qué se escogió el argumento, ¿sí? Entonces, yo quiero que cuando yo coloque z aquí, un numerito real, o sea, viva sobre el eje real, pónganlo positivo para que tengan una idea, ¿sí? Yo voy a coincidir con esa función, ¿sí? Entonces, esta es una extensión al campo de los números complejos de esa función raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedades tiene con la función raíz? Bueno, tiene muchísimas, pero las que nos interesan a nosotros ahora es, bueno, ¿será que esta condición vale para esta raíz? Vean que ahora es una cosa trigonométrica, está envuelto en cosenos y senos, ¿sí? Entonces, en la guía de apuntes les dejé bajo qué condiciones están hechas las cuentas. Igual, verifíquenlas por favor, pero si hay dudas me consultan, ¿ok? Están hechas los cálculos que justifican bajo qué condiciones vale esta igualdad cuando tienes números complejos, ¿ok? Hay una relación entre los argumentos, ¿sí? Entonces el argumento de z y el argumento de w es una relación de suma entre esos dos, ¿ok? Entonces, bueno, se los voy a dejar a ustedes, ¿sí? Y quiero pasar a mencionar el tipo malo de la película, ¿ok? Que son los logaritmos complejos. ¿Ok? Entonces, para esto, ¿sí? Yo voy a necesitar definir la exponencial compleja primero para describir en esencia cómo son estos tipos de acá. ¿Ok? Entonces, para la exponencial compleja, uno utiliza la fórmula de Euler. Okay, entonces la fórmula de Euler exponencial de t es coseno de t más i seno de t. ¿Ok? Uno puede demostrar imagino que los cursos anteriores vieron la demostración utilizando las series del seno y del coseno. ¿Ok? De igual manera,
Si volvemos a la normalidad de las clases, bueno, podemos hacerla en clase, eso no habría ningún problema, ¿sí? Entonces, si en el caso, este es para t real, ¿sí? Y en el caso particular de ser z un número complejo, ¿sí? Y z ser de la forma real de z más i veces imaginaria de z, ¿sí? Exponencial de z, esto es simplemente exponencial de la parte real de z, de coseno de la parte imaginaria de z más i veces seno de la parte imaginaria de z. ¿Ok? Entonces, propiedades, bueno, el módulo de exponencial de z es el exponencial de la parte real de z, ¿sí? La parte imaginaria de z pertenece al argumento de exponencial de z. Repito, argumento, cuando tengo mayúscula aquí, es, piensen en su cabeza, el archivador, el conjunto de todos los argumentos de ese número complejo. ¿Ok? Sí, cuando denoto con minúscula es el que está entre menos pi, el particular, una gaveta en específico. ¿Ok? Entonces, otra propiedad que tiene esta función es, vean que es una función periódica. ¿Ok? Y hay un comportamiento que es bien, o sea, es bien contraintuitivo. ¿Sí? Es el siguiente. La función compleja no se anula nunca. ¿Ok? Es periódica. Este es el contraintuitivo con el que uno tiene en variable real. Es periódica de periodo 2pi. ¿Ok? Concretamente, exponencial de w es igual a exponencial de z. Si, solo si, la diferencia entre ellos dos, z menos w es igual a 2k pi i. Con k entero. ¿Ok? Entonces, el periodo es el menor de los periodos. Entonces estoy colocando k igual a 1. ¿Ok? Otra propiedad que tiene en particular es exponencial de z más w. Esto es exponencial de z por exponencial de w. ¿Ok? Esto ustedes lo pueden ver así a simple vista y decir, bueno, pero eso es cierto. Sí, pero esto vale con la exponencial real, la exponencial de valor real. El chiste es que valga con la exponencial compleja, definida de esta manera. ¿Ok? Otra cosa que ustedes pueden verificar y que es bastante sencillo es, ¿será que esta función exponencial compleja coincide con mi función exponencial de variable real? Sí. ¿Ok? Solamente tienen que hacer la parte imaginaria del número complejo igual a 0. Entonces van a ver que coinciden. ¿Ok? O sea, son la misma cuando nos restringimos a numeritos reales. ¿Ok? Entonces vean que a pesar de que es una función mucho que extiende, mantiene las mismas propiedades que tenía la función de variable real. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos con los demonios que son los logaritmos complejos. ¿Ok? Entonces, bueno, el comportamiento, vean que el comportamiento que tiene esta función exponencial es periódico. Entonces eso me va a traer ciertos problemitas para definir los logaritmos complejos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Yo quiero resolver la ecuación. ¿Cómo? O sea, primero es cómo yo defino el logaritmo complejo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos acá a recordar un poquito cómo definimos, cómo encontramos la función raíz enésima de un número complejo. ¿Sí? Vean que acá uno parte es con su inversa. ¿Sí? Tú no sabes así a priori cómo es la fórmula para esa función. Entonces lo que haces es trabajar con este planteamiento. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hallar cómo es el logaritmo de un número complejo, entonces, por ejemplo, si yo tengo un número complejo W y quiero saber si él es el logaritmo complejo de de otro número complejo Z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo plantear eso? Bueno, si uso esta analogía de acá,
si W a la n es igual a Z, eso significa que W es igual a raíz enésima de n, entonces yo lo que debería plantear es lo siguiente. Yo debería plantear exponencial de W igual a Z. ¿Ok? Entonces, para Z diferente de 0, un número complejo, ¿ok? Queremos hallar W. Vean que si yo de alguna manera pudiese despejar aquí W, W sería el logaritmo de esta cosa. Pero ¿por qué no puedo hacerlo directamente? Porque esta exponencial no es la exponencial real. Yo simplemente no puedo, repito, no puedo aplicar logaritmo neperiano a ambos lados y despejar. No puedo hacerlo. El logaritmo neperiano no está definido sobre complejos, ¿sí? Entonces tengo que proceder de otra manera. Entonces, ¿cómo procedo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden, Z es dado y yo quiero conocer W. W es compleja. Queremos conocer la expresión de él. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, si yo tomo exponencial de W, él se va a representar como exponencial de la parte real de W por el coseno en su forma polar de la parte imaginaria de W más I veces el seno de la parte imaginaria de W. ¿Ok? Entonces voy a tener acá exponencial. Si hago esta igualación acá, exponencial de la parte real de W, de coseno de la parte imaginaria de W más I veces el seno de la parte imaginaria de W igual a Z. ¿Ok? Entonces, si yo represento Z en términos polares, ¿ok? Entonces yo voy a tener que Z, esto es el módulo de Z por el coseno de el argumento de Z y veces el seno del argumento de Z. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Bueno, si hago la igualación, voy a tener dos condiciones. Voy a tener el módulo de exponencial de W, esto es el módulo de Z. ¿Sí? O sea, para que sean iguales tienen que tener el mismo módulo y el mismo conjunto de argumentos. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Esto es, bueno, el módulo de exponencial de W es exponencial de la parte real de W. Entonces, exponencial de la parte real de W es igual a módulo de Z. Recuerden que módulo de Z es un numerito dado. Esto implica que real de W es simplemente el neperiano del módulo de Z. ¿Ok? Ahora, el argumento, la condición 2. El argumento de exponencial de W tiene que ser igual al argumento de Z. Vean que acá yo coloqué el argumento principal. Este no es el principal. Este es el archivador. Esta es la gaveta. ¿Ok? Entonces, tengo, vale, esta igualdad. Si solo si la parte imaginaria de W pertenece al argumento de Z. ¿Ok? Entonces, esto vale si solo si la parte imaginaria de W es igual al argumento principal de Z más 2K-I. ¿Ok? Con K perteneciente a Z. ¿Ok? Simplemente lo que estoy haciendo de acá, o sea, no se pierdan en esto, ¿ok? Simplemente lo que estoy es describiendo cómo es el argumento de este en términos del argumento de este, ¿ok? Recuerden que si yo tenía el argumento de esta cosa, ¿sí? Para conocerlos todos, lo que tengo que hacer es una traslación de 2pi, múltiplo de 2, que es esto que tengo. Eso es lo que hice, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos probado? Bueno, hemos probado que el conjunto de los W complejos
tales que exponencial de W es igual a Z, esto es el neperiano del módulo de Z más I veces el argumento de Z más 2K I, con K perteneciente a los enteros. Entonces, vean esto acá. Vean que lo que me está diciendo esto es, aquí lo que hice fue simplemente decir cómo es el número complejo W. ¿Sí? Eso yo lo conseguí de aquí. Vean que la parte imaginaria la tenemos y la parte real también la tenemos. ¿Ok? Yo lo que puse fue parte real, parte imaginaria. Entonces vean, de esta ecuación dijimos que por analogía yo lo que estaba definiendo era W. W me iba a indicar cómo se define el logaritmo de un número complejo. Pero vean que esa ecuación, esta ecuación de acá, no tiene una única solución. O sea, si tú me das un número complejo, W, esto te está diciendo que aquí hay infinitos números complejos para un número dado. ¿Ok? Para el logaritmo de un número. ¿Sí? Entonces, este que está acá, bueno, note que hay infinitos logaritmos de un número complejo. ¿Ok? W acá es este representa el logaritmo complejo de Z. ¿Sí? Entonces, bueno, el número W se denomina el número, se denomina el logaritmo. Se denomina como complejo de Z. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no ayuda. Hay infinitos. ¿Sí? Entonces, el conjunto de todos los logaritmos de Z lo vamos a representar así. Mayúscula aquí va a ser el neperiano del módulo de Z más I veces el argumento de Z más 2K I con K en Z. ¿Ok? Entonces, chiquillos, en esta parte, yo sé que esto parece medio loco al principio, ¿no? Pero uno lo que tiene que tener en cuenta es si uno, o sea, las funciones complejas no las puedes graficar, ¿sí? O sea, tú no puedes graficar la función f de z igual a tal expresión que te dependa de z, bajo algunas condiciones muy particulares, ¿sí? A menos que todo lo que está llegando sea real o todo lo que está llegando sea imaginario, ¿sí? Entonces, la intuición que uno tiene que tener acá es pensar, o sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque esa ecuación tiene infinitas soluciones, que no pasaba cuando yo la tenía en R. Así que si yo hacía exponencial de x igual a y, entonces yo decía, bueno, x es el neperiano de y, y había una solita solución. ¿Sí? Acá no. Entonces, ¿qué está pasando? La función exponencial, ven que es una cosa periódica. Eso es lo que está causando todos estos problemas de tener infinitas soluciones. Entonces, ¿cuál es la intuición por detrás de esto? Piensa en las funciones complejas como si fuesen libros. ¿Ok? Bueno, profesor, pero ¿cómo que libros? Bueno, esto se llama, esta log con esa mayúscula ahí, es la colección de todos los logaritmos complejos de z. ¿Sí? Entonces, cada logaritmo piénsenlo como si fuese una hoja de un libro. Es un libro infinito. ¿Sí? Porque esta cosa aquí no acaba nunca. Esto es entero. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estoy teniendo toda esa colección de logaritmos infinito, ese libro infinito que tengo de hojitas llenas, ¿sí? Eso me representan todos los logaritmos de un número complejo dado. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me interesa definir un logaritmo dentro de todos esos infinitos. A mí me interesa definir uno con el que yo pueda tener propiedades, digámosla, conocidas, ¿sí? Por ejemplo,
A mí me interesaría dentro de todos esos logaritmos, uno en donde el logaritmo de z por w sea igual al logaritmo de z más el logaritmo de w. O, más importante todavía, yo quiero un logaritmo de todos esos infinitos tal que cuando yo me pare sobre el eje x positivo, él coincida con el logaritmo neperiano. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que uno conoce como el logaritmo principal. ¿Qué es el logaritmo principal? Es escoger uno en particular de toda esta colección de logaritmos. Está definido por, y aquí es minúscula, ¿ok? Entonces, el principal lo denotamos con minúscula. Esta cosa de acá, cuando lo anotamos con mayúscula, es un conjunto. Este de acá es con minúscula, es una función. Repito, el logaritmo, cuando yo le coloco mayúscula acá, ¿ok? Esto denota un conjunto. Piénsenlo de esta manera. Este es el libro infinito. Esta es una hoja, ¿ok? Entonces me queda el neperiano del módulo de z más i veces lo de principal es por el argumento principal, ¿ok? El argumento de z, siempre que z pertenezca a los complejos, menos el 0, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el argumento de un número complejo, ¿ok? El logaritmo de un número complejo, perdón. En la guía de apuntes les coloqué algunas propiedades de los logaritmos, algunos ejemplos de cómo calcularlos, ¿sí? Y también les dejé definidos, ¿ok? Las funciones trigonométricas inversas. ¿A qué me refiero con eso? Ya termino la clase, ¿sí? Me refiero a lo siguiente. ¿Cómo yo defino, por ejemplo, si yo quisiese definir cómo es el seno de un número complejo? ¿Cómo es la tangente de un número, perdón, cómo es el arcoseno de un número complejo? ¿Cómo es la arcotangente de un número complejo? ¿Cómo puedo hacer esos casos? ¿Ok? Entonces, esos van a venir definidos en términos de logaritmos complejos. Por eso es que es muy importante que entiendan esta noción del logaritmo complejo. ¿Sí? Entonces, por favor, léanla varias veces, vean la diferencia. Perdón. Calculen algunos ejemplitos del logaritmo en algunos numeritos complejos, ¿ok? Y vean la diferencia con los argumentos, ¿sí? O sea, es diferente ver esto de acá, este libro, a ver esta hoja, ¿ok? O sea, este importa muchísimo, este en particular, ¿ok? Este es como que el elegido de la manada, ¿no? Porque de esta cantidad infinita estamos sacando en particular este. Entonces, este es el que tiene las propiedades, digamos, chéveres. ¿Ok? Entonces, bueno, chiquillos, vamos a concluir la clase. Voy a continuar en la próxima clase. La próxima clase sería la de recuperación de este viernes, ¿ok? Entonces voy a definir los senos y cosenos complejos. Voy a mencionar así muy por encima a arcosenos y arcotangentes complejas. Se las dejé hechas las cuentas acá en las notas, ¿ok? Y pasaré a definir ya funciones analíticas y condiciones de Cauchy-Riemann, ¿ok? Bueno, cuídense. Chao. Cerremos acá.